Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Roberto Salmerón y soy el decano de la Junta de Gobierno de esta institución, que es el Colegio Profesional de los Docentes de Madrid, la Casa de los Docentes. Sean todos bienvenidos, esta es su casa. Solamente saludarles en nombre de la Junta de Gobierno y decirles primero a la Fundación SM que muchas gracias por organizar este encuentro. A don Carlos Esteban, muchas gracias también por contar con nosotros. Es un colaborador del colegio en el seminario de profesores de religión desde hace bastantes años, y a todos los asistentes y a los representantes de las distintas confesiones, que nos parece estupenda esta idea de que la religión es un bien común. Creemos que es una buena manera de sintetizar los propósitos y el inicio de esta reunión. Están ustedes en su casa y estamos a su disposición. Buenas tardes y adelante. Muchas gracias, Roberto, por esta acogida en este Colegio Profesional de la Educación, y buenas tardes a los que nos acompañáis aquí en el salón. Buenas tardes también a los que estáis conectados desde distintas ciudades y países de Europa. Buenos días a los que estáis viéndonos en directo desde países latinoamericanos. Iniciamos este evento de presentación del Observatorio de la Religión en la Escuela, y también de presentación, una aproximación a las religiones en la escuela en su currículo de la reforma educativa que se iniciará en el próximo curso escolar. Permítanme saludar inicialmente a los que trabajan en el observatorio, pues prácticamente para hacerlo posible. Y entonces saludo cordialmente a Rodrigo Martínez, miembro del equipo de trabajo, que está conectado desde Buenos Aires. Trabaja en la Conferencia Episcopal Argentina y también es asesor de pastoral educativa en el CELAM, y es autor del mapa sobre la ERE en América Latina que tienen a su disposición en la web del Observatorio de la Religión en la Escuela. Saludo a Flavio Payer, amigo que nos sigue desde Turín, donde reside actualmente después de muchos años de docencia en la Universidad Salesiana de Roma. Es un experto de referencia en la ERE en los países europeos y es autor también de la actualización del mapa de la religión en Europa, que también se encuentra a su disposición en la página del Observatorio de la Religión en la Escuela. Saludo a Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas. Gracias por acompañarnos, Pedro, en este proyecto del ORE y por estar también apoyándonos. Y saludo a Nerea Begoña, que nos sigue desde Bilbao. Es responsable de los colegios diocesanos de Bilbao y delegada diocesana de aquella diócesis. Gracias por seguirnos de aquella tierra y apoyarnos. Saludo también a Juan Eduardo Arnaiz, que es profesor de religión y miembro del equipo de titularidad de los colegios marianistas en el área de pastoral, y ha estado desde los principios sueños del observatorio, que hoy es una realidad. Saludo también a Alberto Guerrero, que es presidente de la Federación de Centros de UNESCO de España y que nos sigue y nos sitúa también con su colaboración en línea con la escuela y con la educación. La presencia de UNESCO nos sitúa en un ámbito netamente educativo. Y ahora voy a pasar a saludar a los representantes de las confesiones religiosas que nos acompañan y que también son miembros del observatorio en calidad de colaboradores, asesores, distinto trabajo. Saludo a Mohamed Ayana, que es secretario de la Comisión Islámica y que nos acompaña. Muchas gracias, porque también desde el principio han querido sumarse a este proyecto. Y luego escucharemos a Iyad Fahmy, que es el responsable de educación de la misma comisión, que está trabajando en los currículos de religión. Saludo a Luna, directora del Colegio Judío de Madrid. Sé que también María, de la Federación de Comunidades Judías de España, nos está siguiendo. Muchas gracias por apoyarnos y por acompañarnos. Saludo también a Enrique Caputo, que ha sido presidente de la Federación de Comunidades Budistas de España y ahora permanece en su comisión, y desde el principio también mostró su apoyo y su compromiso por apoyar este observatorio de la religión en la escuela. Saludo a Antonio Roura, que nos acompaña ya en la mesa y que ha estado también en los orígenes de la puesta en marcha de este observatorio,
Él es actualmente director de publicaciones educativas de PPC-SM y director de la revista Religión y Escuela. Y saludo a José María González, que es director de programas de la Fundación SM, que nos acompaña en el equipo de trabajo de LORE, y a Ariana Pérez Coutado, que está aquí en el centro presidiendo, que es responsable de investigación de la Fundación SM y a la que ahora le daré la palabra. Además de la presentación, para que nos vaya sonando quiénes trabajan y quiénes apoyan este observatorio que está dando sus primeros pasos y que yo creo que es un compromiso de servicio público y un mensaje para la sociedad de dónde están las religiones en la escuela, todas las religiones, pues saludamos a todos los profesores de religión que estáis también siguiéndonos, profesores de religión católica, algunos aquí, algunos online, profesores de religión islámica, algunas aquí, otros también online, y profesores de religión evangélica online y aquí nuestra compañera también. Saludo a los que nos siguen desde Perú, especialmente me permiten que salude a la ONDEC y a las ODEC diocesanas, porque con ellos hemos trabajado en 2021 el informe ya publicado por el observatorio, aquel rojo, que de alguna manera es una investigación sobre el impacto formativo de la enseñanza religiosa en aquel país. Y saludo también a los que nos siguen desde Brasil. Estamos trabajando este año 2022 en la misma investigación en aquel país gigante. Gracias por acompañarnos, Yanaína, Humberto, Mariana. Gracias por acompañarnos y vamos a recorrer un trabajo duro, pero vamos a soñar esa investigación de Brasil para el 2022-23. Saludo a los que nos siguen desde Argentina, no solo Rodrigo desde Buenos Aires, sino también sé que en Corrientes y otros sitios nos están siguiendo. Saludo a los que nos siguen desde Venezuela. Gracias, Elsa, gracias a la ABEC. Hace poco hemos compartido diálogos y reflexión sobre lo que es una educación religiosa en salida. Saludo a los que nos siguen de las universidades La Salle, de aquí de Madrid, algunos presentes en la sala, y de las universidades de México, porque ahí María Ángeles, Gabriela, Deud, trabajamos la formación religiosa y la educación de la interioridad muy habitualmente. Saludo también a los que nos siguen desde Colombia, que investigan la enseñanza de la religión y de alguna manera hemos intercambiado investigaciones. Y finalmente, desde Puerto Rico, del Colegio Notre Dame, saludo a alguien que conoce muy bien esta casa del Colegio Oficial de Docentes porque nos visitan de vez en cuando. Concluyo este largo saludo, ya me lo permiten, pero son tantas las personas conocidas, queridas, con las que hacemos recorrido, con las que hacemos camino, con las que soñamos, con las que intercambiamos cómo hacer el bien a la sociedad, que era imposible no nombrar algunas y seguro que me dejo a otros. Y finalmente vamos a explicar cómo va a desarrollarse este encuentro que ya hemos iniciado. Va a tener esta primera mesa inicial. Me acompaña Ariana, que ahora va a tomar la palabra en nombre de la Fundación SM. Luego Antonio Roura, que ya le hemos presentado, que va a tomar la palabra también para presentar el observatorio. Y luego haremos una segunda parte. A partir de las 7 vamos a cambiar la mesa y las personas que representan a las confesiones religiosas, pues nos van a dar el status questionis del currículo de su religión en la LOMLOE y ese va a ser un poquito hasta las 8. Vamos a intentar ser puntuales tanto en el comienzo como en el final. Entonces, le damos la palabra ya a Ariana Pérez Coutado, responsable de investigación de la Fundación SM. Muchas gracias, Carlos, especialmente por recordar todas aquellas personas que apoyan la labor del Observatorio Allende los Mares y aquí también en España. Bueno, en realidad este puesto debería estar ocupado por Maite Ortiz, la directora de la Fundación SM. Ella le habría gustado estar aquí, la verdad, mucho, pero le ha surgido, bueno, pues un contratiempo que no podía eludir. Entonces, si me permitís, los que estáis en la sala y los que nos estáis siguiendo por streaming, voy a leer unas palabras, sus palabras, para que aunque ella no esté, pues escuchemos un poquito lo que quería decir. La Fundación SM, desde su constitución en 1977,
ha mantenido una decidida apuesta por la formación y el apoyo continuo a los profesores de la enseñanza de la religión en la escuela, tanto en la escuela pública como en la escuela concertada, a través de muchos y variados programas. Son más de 20.000 los profesores que a lo largo de estas 4 décadas han participado en programas de formación y actualización docente para la mejora de la calidad educativa y para revisar y contrastar el valor añadido que puede aportar una asignatura como la religión. En el año 2019 creamos el Observatorio de la Religión en la Escuela, un programa que a través de la investigación y el trabajo con los diferentes colectivos que conforman la comunidad educativa busca posicionar la enseñanza de la religión como un bien común para el conjunto de las sociedades y con el que aspiramos a convertirnos en un referente de la enseñanza de la religión en los países donde la Fundación SM tiene presencia. La labor de investigación que promovemos desde LORE ya se ha materializado en 2 investigaciones sobre el panorama de la religión en la escuela en España, una publicada en 2010 y otra más recientemente en 2020. Es esta que ven aquí. Y una en Perú, tal y como apuntó Carlos Esteban, publicada en el año 2021. Son experiencias que, tal y como ha dicho Carlos, pretendemos replicar en otros países de América Latina. De estas investigaciones me gustaría remarcar una conclusión común. Los protagonistas de la clase de religión, profesores, alumnos y familias, valoran muy positivamente la asignatura y los valores, saberes y competencias que se desarrollan a través de ella. Esta conclusión justifica, aún más si cabe, que nuestro compromiso por la educación integral y de calidad incluyamos la promoción de la enseñanza de la religión en la escuela. La religión contribuye, junto con el resto de materias del currículum, como las matemáticas, la lengua o la historia, a la mejor comprensión de las identidades y culturas de los pueblos. Además, actúa como un saber activador e impulsor del desarrollo de otros conocimientos y competencias globales, tales como el pensamiento crítico, la competencia intercultural o las competencias sociales necesarias para la formación de ciudadanos y ciudadanas globales, que desde la ética del cuidado están comprometidos en la solución de los desafíos presentes y futuros. En el último informe de la UNESCO sobre los futuros de la educación, editado por nosotros, por la Fundación SM en su versión española y portuguesa, se habla de futuros en plural, para recoger que existe una rica diversidad de formas de conocer y estar en el mundo. Y el papel de las religiones en la construcción de esos futuros, no solo posibles, sino también deseables, es clave, ya que determinan las imágenes y representaciones de la realidad que tienen las personas que la componen. Esta última idea conecta directamente con el seminario de hoy y con el interés por conocer el aporte de las diferentes confesiones religiosas al currículum académico de la LOMLOE. Mi agradecimiento a los ponentes de la mesa redonda, Sara Lobato, Luna Alfon, Ihab Fahmy y Laura Font. Y mi especial cariño y reconocimiento a Carlos Esteban, que muy generosamente aceptó en su momento ponerse al frente de LORE, siendo como es un referente de la investigación sobre la ERE en España. Bueno, estas son las palabras de Maite Ortiz, como decía, directora de la Fundación SM, las cuales comparto también al 100%. Y sin más, doy la palabra a Antonio Roura. Muchas gracias. Bueno, pues como lo bueno viene inmediatamente, voy a ser todo lo rápido y conciso que pueda. Bueno, hoy es un día muy importante para el encaje escolar de la enseñanza de las religiones. La presentación en este foro civil del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM viene a significar, en mi opinión, un momento especialmente ilusionante y esperanzador. Además de la puesta en larga del observatorio, nos vamos a acercar a las propuestas curriculares que en el marco de la LOMLOE han elaborado las distintas confesiones religiosas. Actos como el de hoy son una ocasión privilegiada para reflexionar y reivindicar la importancia de un marco escolar para la enseñanza de las religiones. La diversidad cultural y religiosa se experimenta en todos los países y ya caracteriza y define a nuestras sociedades. La diversidad intercultural y religiosa dentro de los estados es compleja y dinámica y se vincula, como es evidente en estos días que estamos viviendo, con asuntos globales a los que no se puede dar la espalda. Nuestros alumnos, arraigados en diferentes cosmovisiones, religiosas o no, tienen el derecho a ser educados desde el respeto a su propia identidad
y deben construir en el marco de una ciudadanía compartida sociedades abiertas y respetuosas con la diversidad. Todos estos factores se refuerzan con una visión europea cada vez más frecuente de que la religión y las creencias no son asuntos puramente privados, sino que deberían formar parte de la discusión y el diálogo en la esfera pública. En la escuela, por desgracia, este es uno de los asuntos pendientes. Lamentablemente, todavía no hemos alcanzado una ubicación natural para la ubicación de esta dimensión en los proyectos educativos y escolares. A nivel europeo es diferente. Como saben, la recomendación ya de 2018, emitida por el Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa sobre la dimensión de las religiones y las convicciones no religiosas en la educación intercultural, constituyó un parteaguas en la historia de la labor educativa del Consejo de Europa. Hasta el año 2002, el quehacer en educación intercultural no incluía la religión. Esta se consideraba un asunto restringido a la vida privada de las personas. De manera paulatina, se ha ido haciendo evidente en Europa que la religión es un tema que concierne cada vez más también a la esfera pública. Se adoptó entonces la visión de que todos los jóvenes deberían tener conocimiento escolar de las religiones y las creencias como parte de su educación. Europa sabe que no hay abordaje educativo de la interculturalidad sin un marco escolar que facilite la integración curricular de la diversidad religiosa. Pero también las religiones han entendido cuál es su papel en la escuela. Los currículos a los que nos vamos a acercar hoy demuestran que es posible una enseñanza curricular de cada confesión religiosa que pueda integrarse en las finalidades propias de los sistemas educativos. La enseñanza de las religiones en la escuela debe alzar la vista para responder con toda la sociedad a los desafíos compartidos. Quisiera terminar con una referencia a esa invitación del Pacto Educativo Global del Papa Francisco, en un texto que se llama Religiones y Educación hacia un pacto mundial por la educación. Decía ahí el Papa: si en el pasado las diferencias nos han puesto en contraste, hoy vemos en ella la riqueza de caminos distintos para educar a las nuevas generaciones a la convivencia pacífica en el respeto recíproco. El Observatorio del Aire nos va a ayudar a mantener viva la tensión para que la escuela no dé la espalda a la enseñanza de las religiones y para que las confesiones sean corresponsables desde la escuela en la consecución del bien común. Gracias a la Fundación por el Observatorio, gracias a las religiones por querer hablar el idioma de la escuela y gracias a aquella escuela que es capaz de acoger la diversidad religiosa como un enriquecimiento para sí misma. Gracias a Carlos por el trabajo que está haciendo y desde Religión y Escuela, que lleva desde los principios de los 80 luchando por esto, a disposición y para crear pensamiento y para que sigamos construyendo sociedades en las que, sin renunciar a la propia identidad, todos podamos convivir. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Ariana. Yo creo que representáis dos actores fundamentales de lo que es la historia de la religión en la escuela, al menos en este país de España, desde el que hacemos el lanzamiento del observatorio. Han sido dos actores que han trabajado por la pedagogía de la religión y por el apoyo a un profesorado que no siempre ha tenido el apoyo de las administraciones históricamente desde la transición. Gracias por su apoyo. Y vamos a terminar ya esta primera parte, que era un poquito de marco. Yo les voy a remitir a la página web del observatorio, que es ORE, Observatorio Religión en la Escuela, Fundación SM, con ese guión de siempre de fundación-sm.com, porque ahí tienen toda una explicación de lo que es este sujeto que va emergiendo y que queremos soñarlo como uno de los actores también del futuro de la enseñanza de la religión y de los futuros de la educación. Antes de ayer se presentaba en Madrid el informe en español de la UNESCO sobre los futuros de la educación, y nosotros nos situamos también en esa tradición escolar de la escuela, y lo que queremos es que en este tiempo en el que los sujetos y los actores no basta con que sean locales, sino que sean globales, queremos también generar actores globales que puedan participar en la construcción del bien común, en la construcción de la cultura,
localmente, que es donde trabajamos, pero también globalmente. Y cuando hablamos de las religiones, las que hoy están aquí presentes, hablamos de religiones que están presentes en todo el planeta de forma global y representan a muchos, a la inmensa mayoría de los habitantes. Cuando hablamos de sociedades inclusivas y queremos incluir a todos y a todas sin excepción, hay que incluir a todos y todas sin la excepción de la religión. Y por tanto, por eso nosotros soñamos con que las religiones sean ciudadanas del mundo. En el logotipo de nuestro ORE, en la página web lo ven ahí proyectado, hay una R con unas botas que camina simpáticamente. Si la miran con amor verán que es simpática. Esa R con sus botas quiere caminar por todo el mundo. No quiere pisar a nadie. Ya tenemos experiencias pasadas que estamos tratando de superar y ya hemos también pedido suficientemente perdón cuando no lo hemos hecho bien. Ahora el futuro es de todos, es de todas, lo vamos a construir entre todos y todas, y las religiones van a ser una parte, una ciudadana del mundo, porque contribuyen al bien personal de muchos habitantes de este planeta, contribuyen al bien social de muchos de los pueblos y culturas de este planeta y por tanto contribuyen al bien común. Un sueño de ese tamaño requiere el apoyo de todos ustedes y el observatorio nace para investigar y aportar evidencia sobre esto que soñamos, que ya es una realidad. Aportamos investigación y evidencia para basarnos también en los datos empíricos de la realidad, y también el observatorio, y con esto concluyo, tiene una responsabilidad, asume una responsabilidad anticipatoria, porque no queremos llegar tarde a la cita del futuro. No queremos llegar tarde a cómo tienen que ser las religiones en la escuela en el futuro. Y por eso tenemos que explorar territorios y escenarios de futuro. Tenemos que pensarlos, tenemos que explorarlos, tenemos que recorrerlos. Y cuando la ciudadanía lo demande, tenemos que tener una palabra que realmente pueda ser edificante y constructiva. Ese es el Observatorio de la Religión en la Escuela que hoy hemos presentado. En esta primera mitad de la tarde concluimos esta mesa y ahora vamos a cambiar en solo unos segundos y vamos a convocar a las religiones en la escuela para hacer esa segunda parte que nos decíamos de cuál es el estado actual de los currículos en la LOMLOE de religiones y cuál es también la aportación que las religiones hacen a través de sus currículos a ese bien común que soñamos. Gracias a esta primera mesa y convocamos a los participantes de la segunda mesa. Pues muchas gracias. Hemos constituido esta segunda mesa, tal y como estaba previsto en el programa. Vamos a seguir el programa, también el orden que aparece en el programa para darnos la palabra. Hemos convenido que cada una de las intervenciones va a durar más o menos unos 12 minutos. Entonces, bueno, pues más o menos si yo tengo que llamar la atención, pues intentaré hacerlo con la máxima delicadeza, pero para que tengamos la oportunidad de hablar las 4 confesiones y ojalá pudiéramos hablar más. Veo a Enrique de los budistas, que seguro que nos acompañaría, y algunas otras que también están, pero solamente a modo de presentación de esta segunda parte, cuando imaginamos este encuentro, lo imaginamos para primavera, para mayo, al finalizar el curso,
porque entonces nosotros contábamos con que el Ministerio habría publicado todos sus reales decretos, sus enseñanzas mínimas, sus currículos. Las comunidades autónomas habrían publicado sus decretos con tiempo suficiente para que el profesorado y los centros preparen el curso que viene, y las religiones pues hubiéramos también podido seguir ese ritmo que en principio pensábamos que íbamos a llegar a la primavera con todo hecho. La realidad que hoy nos encontramos es que el Ministerio ha acumulado retraso, mucho retraso. Los que estáis en centros lo sufrís. Las comunidades autónomas están también, lógicamente, con ese retraso, y las religiones, pues también seguramente estamos sufriendo ese contexto en este momento. Entonces, no vamos a hacer una presentación formal de currículos que no han sido publicados oficialmente por el Boletín Oficial del Estado, que es quien realmente aprueba y supone la incorporación del currículo de cada una de las religiones al currículo escolar. No lo vamos a hacer porque no ha sido publicado todavía. Y entonces lo que hemos reconducido es, hemos pedido que nos expliquen el estado de la cuestión del currículo de religión católica. Nos acompaña Raquel Pérez San Juan, que hablará de cuál es el estado de la cuestión del currículo de religión católica en este momento, y también nos dará las claves de qué aporta la religión católica al bien común, a la formación integral. Sara Lobato, por parte de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, también le hemos pedido la misma cuestión: cuál es el estado del currículo de religión evangélica y qué aporta la religión evangélica a ese bien común y a esa formación integral. Daremos también la palabra a Iyad Fahmy, que es el responsable de educación de la Comisión Islámica de España y que está trabajando los currículos, también con la misma pregunta: cuál es el estado actual del currículo de religión islámica y cuál es la aportación de esta enseñanza al bien común y a la formación integral. Y nos acompaña Luna Font, que es la directora del Colegio Judío de España, y que nos parece que también va a hacer una aportación de qué es, cómo se entiende y qué aporta la tradición hebrea a la formación integral de los alumnos, a la construcción social, y te daremos la palabra. Así que ese va a ser un poquito el hilo conductor, y si luego al final, sin pasarnos de la hora prevista, podemos hacer una última aportación ya escuchadas las 4 aportaciones, pues con eso concluiremos. Y decía, vamos a seguir el mismo orden que estaba en el programa, y por tanto voy a dar en primer lugar la palabra a Sara Lobato, de FEREDE, es la responsable de la Consejería de Religión Evangélica en España, y ella nos va a situar. Muchas gracias, Sara. Nada, muchas gracias a vosotros, gracias por la invitación, gracias a SM por esta iniciativa y porque podemos seguir trabajando y caminando, como decía Carlos, juntos. Bueno, pues los currículos de enseñanza religiosa evangélica están en proceso de adaptación, estamos trabajando en este momento en ellos y tratando de adaptarlos a los paradigmas y a las especificaciones de los borradores, bueno, de los ya decretos de enseñanzas mínimas que establece la LOMLOE. Esperamos poder presentarlos en septiembre porque, como decía Carlos, venimos sufriendo un retraso de todo esto, y de hecho nosotros hasta el mes de octubre del 2021 no recibimos estos borradores y cuál era nuestra aportación a ellos. Entonces, bueno, pues todo eso ha ido dificultando un poco la tarea. Sí que en este sentido quiero agradecer pues la disposición tanto de Carlos Esteban como de Raquel Pérez en colaborar y ayudar en todo esto, porque entendemos pues, que caminando juntos podemos alcanzar muchas más cosas. Y como decía, pues esperamos poder presentarlo en el mes de septiembre. Cuando se publicará, pues ya veremos, porque al final son ellos los que publican y seguimos trabajando en poder alcanzar esta tarea. En cuanto a nuestra valoración acerca de las enseñanzas de la LOMLOE,
Pues valoramos muy positivamente el enfoque competencial de la ley, un área en el que desde la religión hemos seguido trabajando pues, históricamente, porque entendemos que la religión aporta al ámbito educativo no solo conceptos, sino también pues, un modo de vida, una forma de entender el mundo y que no son solo pues, conocimientos teóricos, sino que la religión tiene que ver con el ser de la persona y con los valores que se pueden aportar a los alumnos y alumnas y lo que luego ellos van a poder transmitir en la sociedad. Y luego, pues nuestra valoración negativa pues tiene que ver con que se haya relegado el espacio de la religión de las asignaturas curriculares, es decir, la sensación es que, bueno, la asignatura de religión ha quedado un poco, o se trata de debilitar la enseñanza de la religión en la escuela, y eso se ve en el marco de la propia LOMLOE, en la que la religión aparece únicamente en las disposiciones adicionales segunda y tercera, y se ha sacado del resto se ha separado del resto de asignaturas curriculares. Valoramos negativamente que esta otra asignatura alternativa a la religión no parezca que tiene un contenido muy claro, lo cual sabemos que va a dificultar mucho esa asignatura espejo y que pues, los centros van a ver complicado cómo va a ser el encaje y al final lo que nos hace pensar es que todo esto pues, lo que pretende es debilitar la enseñanza de las religiones en el marco educativo, lo cual pues, lamentamos profundamente y nos entristece. Porque sí que entendemos, y ya enlazo con la parte de lo que podemos aportar desde el currículo de religión evangélica, que contribuimos de una manera positiva, que la religión se dé en la escuela, es algo que ayuda y que suma en lo que tiene que ver con el desempeño de la educación a los alumnos y alumnas. Porque solo en el currículum de religión es que se trabajan las preguntas trascendentes del ser humano desde un punto de vista espiritual. Es verdad que se pueden hacer o buscar respuestas en otras disciplinas, como puede ser la filosofía o la historia, pero no desde un punto de vista espiritual. Y solo la religión aporta esa realidad, esa dimensión integral de la espiritualidad en el ser humano. Entonces entendemos que es muy importante que se pueda trabajar esta dimensión espiritual en la escuela, porque forma parte de la educación integral del ser humano, forma parte de las dimensiones del ser humano, y porque además el currículum de religión, en este caso la evangélica, establece motivaciones profundas para varias cosas: el respeto al ser humano, el respeto a la naturaleza y el respeto a los otros seres vivos. ¿Por qué? Porque podemos enfocar el cuidado de la naturaleza, el respeto al ser humano desde una dimensión humanista, o lo podemos hacer desde un punto de vista espiritual, porque entendemos que el ser humano como criatura de Dios tiene una dignidad especial dada por él, y eso solo se encuentra o se da respuesta desde la religión. Y también que el cuidado de la naturaleza también es importante, y lo que nos motiva a cuidarlo no es el egoísmo de que queremos que nuestros nietos tengan un planeta mejor, sino que entendemos que somos seres responsables de la naturaleza, porque también es creación de Dios, y además somos responsables por el mandato divino de cuidar esta tierra que se os ha creado, ¿no? Entonces, bueno, creo que por esa parte, esas motivaciones profundas, desde un punto de vista de lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado, y ser buenos mayordomos del resto de personas con las que vivimos, del mundo en el que vivimos y de los animales con los que también nos relacionamos. Y también, bueno, creo de verdad que el currículum de enseñanza religiosa evangélica lo que ayuda es a adquirir un buen autoconcepto, porque nos sentimos amados por Dios. Y un buen autoconcepto genera relaciones saludables, que estamos tan necesitados ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, basadas en el respeto. Y dos cositas más. Creemos también que el currículo de enseñanza religiosa evangélica aporta el conocimiento del texto bíblico, porque uno de los grandes ejes
de la enseñanza de la religión evangélica es que los alumnos y alumnas conozcan el texto bíblico, que es nuestro fundamento, y como protestantes, pues la sola fe, la sola gracia, la sola escritura está muy dentro de nuestra perspectiva, y por eso entendemos que el conocimiento del texto bíblico nos ayuda a tener fundamentos profundos, y luego Jesucristo como nuestro modelo de vida. Yo en el colegio y en el instituto no he oído hablar de Jesús en el resto de asignaturas que no fuera en la enseñanza de la religión. Y el conocimiento del modelo de vida de Jesús nos lleva a un estilo de vida con una ética, con valores cristianos. Y por último, entiendo que el currículum de religión evangélica, igual que el de el resto de religiones, pero a mí me toca hablar de la mía, fomenta la adquisición de competencias en el respeto por el ser humano, por el entorno natural en el que vivimos, que es mucho más que la tolerancia. Creo que el respeto es algo mucho más profundo que el tolerar al que es diferente a mí, sino el respeto porque es un ser humano igual que yo, con unas convicciones profundas igual que las mías, y merece todo mi respeto a pesar de que podamos pensar distinto. Así que yo creo que es súper importante que sigamos unidos en este camino de reivindicar el papel importante de la religión en el marco de la escuela, porque ahí es donde los alumnos y alumnas adquieren una dimensión social de la educación, que es cierto que se puede aprender muchas cosas en casa y eso es nuestro primer nivel, pero el ámbito educativo marca un antes y un después en la socialización de los niños, y por lo tanto entiendo que no se puede relegar ni debilitar, que parece que es un poco el camino hacia el que nos quieren llevar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara. Es un privilegio soñar el futuro de la religión en la escuela, compartiendo el camino con las iglesias evangélicas. Así lo vivimos. Gracias por tu presencia, por tu trabajo y por todo el trabajo de los profesores de religión evangélica, que cada vez van de forma creciente, ojalá vayan creciendo conforme crece la sociedad. Pasamos a la segunda tradición religiosa en este caso, y contamos para conocer cuál es el estado de la cuestión del currículo de religión católica y cuáles son sus aportaciones con Raquel Pérez San Juan, y, como ya hemos señalado antes, dirige el secretariado de la Conferencia Episcopal en su sección de Educación y Cultura. Muchas gracias y te dejamos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación a este acto, y sobre todo gracias por el trabajo que estáis desarrollando desde LORE y a tanta gente como está colaborando en este camino conjunto. El statu quo, o el estado de la cuestión en este momento del currículo de religión católica es, bueno, se ha trabajado desde una vez que terminó la fase política, es decir, la aprobación de la LOMLOE. Sí que se pidió al Ministerio hacer un camino conjunto con los técnicos para ir conociendo el modelo curricular, el modelo competencial que parecía que era hacia lo que se apuntaba, y desde la Comisión Episcopal se vio oportuno hacer un foro abierto y participativo a toda la comunidad educativa. Se designó como hacia un nuevo currículo de religión, un diálogo entre todos y para todos, donde los obispos querían escuchar a la comunidad educativa por dónde irían los ejes, cuál sería el marco de ese futuro currículo de religión. En este foro participaron expertos, participaron titularidades, profesorado, familias, y a partir de ahí, de la síntesis de ese foro, se le empezó a trabajar con grupos ad hoc, grupos por etapas, teniendo ya las claves o más o menos los borradores que iban llegando del Ministerio, que han cambiado mucho a lo largo de todo el año, y sí que se pudieron ya elaborar unos borradores iniciales que también los obispos quisieron someter a consulta pública. Esto nunca se había hecho así, es algo que es habitual en el ámbito civil, el que los decretos se sometan, las leyes se sometan a consulta pública. En nuestro caso era la primera vez. Y ha sido una experiencia muy positiva, tenemos que decir, y agradecemos muchísimo a la comunidad educativa todas las propuestas de mejora que enviaron a ese texto inicial que se presentó hacia el mes de octubre-noviembre. Con ese borrador se volvió a trabajar, se incorporaron las propuestas de mejora, y en el mes de enero de 2022 ya los obispos aprobaron lo que serían los textos definitivos de las 4 etapas del currículo de religión católica.
En este momento están ya en el Ministerio, fue a inicios de marzo cuando se presentaron al Ministerio de Educación y Formación Profesional y estamos a la espera. Nos han dicho que para finales de mayo, es decir, en unos días, esperamos que puedan estar ya publicados en el BOE. En cuanto un poco a la valoración que nos preguntabas, ¿no? de la enseñanza de la religión en la LOMLOE, bueno, el modelo competencial, cuando empezamos a escuchar, era algo que mucho de nuestro profesorado sí que decía que les parecía favorable, era algo que no era ajeno al profesorado de religión católica y, por lo tanto, también lo valoramos y lo vemos como algo positivo, porque lo vemos que es más integral que a lo mejor otros modelos educativos. Sin embargo, sí que tenemos que decir, un poco como apuntaba también Sara, vemos que la enseñanza religiosa escolar en este marco cumple la legalidad vigente, pero sigue sin dejar el espacio que debería ocupar la enseñanza religiosa escolar en la escuela. Creemos que se han regulado los mínimos exigibles, pero ciertamente hubiéramos querido que por lo menos la ordenación o ese tiempo que se dedicara en las escuelas a la enseñanza religiosa escolar fuera superior. En principio pensábamos que una ley que reformaba la LOE podría tener como base el horario LOE, y no ha sido así. Se ha reducido en un porcentaje significativo, también con la razón que las comunidades autónomas tenían su parte de competencia para regular, pero lo que estamos viendo es que las comunidades autónomas tampoco están apostando por esta formación integral del alumnado, incrementando el horario de enseñanza religiosa escolar. Por lo tanto, en ese sentido también lamentamos que esta vaya siendo la opción, por lo que vamos viendo, por lo que se va conociendo ahora mismo de borradores de decretos de las administraciones educativas. Y sí que nos parece que no se ha llegado a encontrar ese encaje que deseamos de la enseñanza religiosa escolar en la escuela. Creemos que tendría que haber una solución que permitiera estabilidad. Tenemos una incertidumbre de un profesorado que continuamente se ve, cada vez que hay una ley educativa, cuestionado, y sin saber qué va a pasar con la asignatura. Tenemos una asignatura que tiene todas las características de una asignatura escolar, tiene su currículo, tiene su profesorado especializado, tiene su evaluación y, sin embargo, vemos que una y otra vez se está utilizando cada vez que hay una reforma educativa como un elemento de cuestionamiento y de duda. Entonces, en ese sentido, pues desearíamos que se encontrara una solución de estabilidad. Creemos que es algo positivo que estén presentes la enseñanza religiosa escolar en la escuela y es posible dialogar. De hecho, los obispos en julio del año 2020, en su primer encuentro con la ministra entonces Isabel Celaá, sí que plantearon una propuesta en la que ciertamente se dejaba al Estado una competencia, puesto que es la escuela, de poder apuntar unos objetivos, unos estándares, unos temas que deberíamos abordar todos, pero sí dejar que fueran las religiones confesionales o quien no tiene una religión que pudiera ser explicado desde otro marco, pero que sí que pudiéramos compartir una enseñanza que encajara de manera estable en el ámbito escolar. Y respecto a las claves que aporta el currículo de nuestra confesión, bueno, sí que hemos mirado a ese perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, como marcan los decretos de enseñanzas mínimas, hemos mirado a esos descriptores y desde nuestra propia identidad, desde nuestra fuente epistemológica, que es la teología, lo hemos puesto en diálogo con la pedagogía, con ese modelo pedagógico que en este momento se propone, y también hemos mirado al contexto social. Entendemos la educación como algo sistémico y no podíamos prescindir de qué estaba pasando en nuestras sociedades. Entonces, poniendo en diálogo esa teología con la pedagogía, buscando cómo entablar ese diálogo que pudiera hacerse presente en la escuela, pues hemos querido responder desde nuestra propia identidad a esas competencias específicas del área o del ámbito, de la materia de religión católica al perfil de salida, digamos que a través como de 6 elementos o 6 claves, ¿no? Nos hemos fijado mucho en la dimensión personal, en la persona, en esa antropología que la teología nos devuelve también, ese ser criatura, ese modelo de persona que también pues, tiene que crecer en autonomía, en identidad, y también es un ser relacional, también por ese Dios que es comunicación, que es relación, y bueno, pues hemos querido trabajar todo lo que apunta al crecimiento personal, a la identidad personal, junto con la dimensión relacional, cómo nos relacionamos con el otro, con el mundo, con ese mundo que habitamos, que es plural y diverso, con ese mundo que tiene unos desafíos que compartimos con toda la sociedad. Y bueno, eso han sido como dos elementos de las competencias específicas. También hemos apuntado hacia qué modelo de sociedad buscamos, hacia qué transformación social queremos, hacia dónde queremos caminar
pues ese posible espacio pacífico de convivencia, de respeto, de reconocimiento del otro en su diversidad, donde podemos compartir desafíos y tareas. Y ese ha sido también un elemento que nosotros, en nuestra categoría, digamos, reino de Dios, ¿no? Ese deseo de caminar hacia un mundo mejor que todos deseamos. También queremos hacer una aproximación a la expresión, ¿no? Lo que las competencias clave llaman la expresión y conciencia cultural, es el patrimonio, todo lo que supone la expresión de la experiencia religiosa y que se ha manifestado a lo largo de los siglos de diversas maneras, sea en el arte, sea en la música, sea en la literatura, y cómo también nosotros podemos ser hoy generadores y creadores de ese patrimonio. Entonces, es algo que creemos que también podemos aportar desde la propia experiencia de los jóvenes, de los niños y las niñas de hoy. Y un poco lo decía también Sara, la dimensión espiritual, la interioridad, el trabajar, esa dimensión que ciertamente el perfil de salida del alumnado no apunta, pero que es algo que es una aportación que hacen las confesiones religiosas, esa capacidad de apertura a la trascendencia, esa capacidad de relacionarse con el otro con mayúsculas, con el misterio, con el Dios de Jesús, y esa interioridad que podemos trabajar, sea uno o no creyente de una confesión religiosa, pero es un trabajo al que se nos invita desde el área o la materia de religión. Y finalmente, pues la síntesis teológica, ¿no? Ese diálogo entre la fe católica y la razón, entre lo que puede ser la cultura actual, la ciencia, todos los retos que nos plantea el mundo actual y cómo en las diversas etapas eso se puede graduar. Obviamente el currículo pues, se gradúa desde el segundo ciclo de infantil a bachillerato y los desafíos van siendo distintos. En un primer momento puede ser el proyecto vital, después puede ser el proyecto profesional. Y bueno, es una aportación que como decía Sara, al final coincidimos en esa aportación conjunta al bien común, queremos construir, queremos sumar, la clase de religión suma a ese perfil de salida del alumnado, suma a lo que las demás disciplinas, a las demás áreas y materias en la escuela aportan de crecimiento, y tenemos retos compartidos, nos lo dice el Marco Civil, nos lo dice, habéis citado UNESCO, OCDE, Consejo de Europa, pero también nos lo dice el Pacto Educativo Global que citaba Antonio al inicio de este acto. Tenemos retos compartidos al que queremos mirar juntos y al que creemos que todos podemos aportar juntos al bien común. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raquel, por esta aproximación y descripción de esas claves de lo que aporta el currículo de religión católica. Y yo creo que como observador de una larga historia de currículos, creo que la Iglesia Católica ha estado a la altura de los tiempos con el currículo de religión. Ha sido capaz de dialogar con lo que está pasando en la educación internacional, no solo con el informe UNESCO que se ha citado, sino con otras muchas referencias, y ha estado a la altura de una iglesia en salida, que es una categoría eclesial que estamos viviendo y que el Pacto Educativo Global más o menos marca esa prioridad de la persona en cualquier proceso educativo. Me ha tocado explicar muchos currículos a los alumnos de Pedagogía de la Religión, algunos nos acompañan hoy aquí, desde la LOCSE, desde la Ley de Calidad, desde la LOE, desde la LOMCE, desde ahora me tocará la LOMLOE. Creo que se puede decir que la Iglesia Católica ha estado a la altura. Qué pena que el Ministerio de Educación no haya estado a esa altura buscando una ubicación para esta aportación de la religión a la formación integral y al bien común. Gracias por esta aportación. Y vamos a dar la palabra a Ayab Fahmy, que es el responsable de educación de la Comisión Islámica de España, para que también nos cuente cuál es el estado de la cuestión y cuál es la aportación de religión islámica a este bien común. ¿Puedo hablar, no? Vale, muchas gracias por la invitación, Carlos, y gracias por todo el trabajo que estáis haciendo en el observatorio. Y me gustaría que las botas, que sea de otro color, las botas de la R, porque así lo puedo ver mejor. Y la verdad, uno cuando se encuentra con diferentes confesiones, ya hablábamos de diversidad, pero con un objetivo común. Entonces, la diversidad y la unión a la vez es una fortaleza, es un bienestar
Entonces yo me encuentro feliz, me encuentro en mi casa y muchas gracias a Roberto de decirnos que es la casa de los docentes, porque realmente así sentimos todos que estamos en nuestra casa. Muchas gracias por la hospitalidad. Si llego a hablar de estas iniciaciones, me recuerdan un dicho del profeta, que él y los profetas anteriores es como un hombre edificó un edificio y se ha cuidado mucho que este edificio que sea perfecto, súper bello, casi una maravilla. Toda la gente que entra en el edificio miran alrededor, dicen qué maravilla, qué esplendor, pero faltaba una piedra que se quedaba como un hueco para el final del edificio. Y dijo, yo soy esta piedra. Y así nosotros todos entre nosotros complementamos este edificio, esta maravilla que es el mundo. Esto no se vaya de otro camino más que el que nosotros realmente creemos que es la unicidad, que es un Dios único, un Dios el poderoso que nos ha criado como seres humanos para realmente, a pesar de diferentes caminos, todo tenemos que unirnos para el bien de la humanidad. Si quiero hablar con el currículo de la CIE, de la Comisión Islámica de España, pero no puedo empezar a hablar así del currículo y hay muchísima gente que no sabe qué es la Comisión Islámica de España, que estamos en una celebración de los 30 aniversarios de firmar el acuerdo con el Estado, y cuando hemos firmado el acuerdo éramos 200.000 habitantes, 200.000 musulmanes. Actualmente superamos los 2,5 millones. Entonces hay un cambio demográfico importante. Y también en aquel momento no teníamos ni libros, ni currículum, ni nada para la enseñanza. A pesar que desde el inicio, el artículo 10 del acuerdo del 92 ha dejado el apartado de la educación muy importante, que es como la corona del acuerdo. Es la parte más importante, integrador del acuerdo, es la educación. La enseñanza de la religión islámica en la escuela, en el espacio público, en los centros educativos, yo creo que es la semilla de la normalidad. La convivencia entre unos valores que compartimos todas las religiones. Si yo voy a hablar ahora, después se hablo con el currículo que hicieron mis compañeros, que han hecho un trabajo genial en cuestión de, yo creo que te mandé, Carlos, de la infantil como primaria, secundaria, realmente es para decir, es un currículo y coge todos los aspectos, desde el niño de 3 años hasta el adolescente, desde que empieza a utilizar su cuerpo, cómo utilizar su cuerpo, cómo después vocalizar la palabra de Dios y cómo después la relación y el medio ambiente. Sabemos que la gente que sabe un poco de la historia de las religiones o los libros sagrados, que el Corán acoge muchísimas, todos los animales prácticamente, y entonces vivir todo esto en el currículo infantil es una magia, porque es que abre la imaginación del niño de 3 años, de 4 o de 5 años, de una forma acorde a su edad, de una forma increíble. Y después el de la primaria ya empieza la enseñanza de otra forma mucho más rigurosa, en cuestión de la relación social, la relación medioambiental y todo eso. No quiero extender mucho hablar de los currículum de enseñanza, porque realmente vamos a publicar situación con el ministerio. Le hemos enviado, nos han respondido para modificar algunas cosas, le hemos modificado y vamos a enviar todos los currículos ahora mismo, enseguida. El infantil ya está enviado. Y sobre ya la población musulmana en España, hablamos de 2,5 millones, no están concentrados en un sitio, están diversos por todo el territorio nacional. Si hablamos de alumnos, demanda de alumnos en España, son más de 365.000 alumnos que necesitan la religión islámica. En Cataluña son 101 alumnos, más de 101 alumnos que necesitan la religión islámica. En Madrid, casi 49.000, 48.900 y algo. En Valencia, 39.000, también lo mismo, 38.915 por ahí. Entonces estamos hablando
de mucha demanda, realmente tenemos profesores actualmente trabajando, son 106. Esperamos que el curso que viene, y es una demanda desde la Casa de los Docentes, que se multiplica esta cantidad de profesores porque realmente le necesitan. La comunidad le necesita, no solo la comunidad musulmana, la comunidad educativa. Porque no podemos hablar de currículum sin hablar de comunidad educativa, sin hablar de docentes con todo respeto de las horas, la carga horaria, con todo respeto del contrato laboral, con todo respeto de la dignidad de la asignatura. Entonces, si no ponemos todo estos elementos, el currículo se queda en palabras muy buenas, a pesar que el trabajo es muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, pero se queda en papel mojado. Entonces, todo esto es el que tenemos que trabajar toda la comunidad educativa, y no solo los padres de los alumnos de cada confesión, los padres en conjunto, las ambas en conjunto, de todas, que sé que los musulmanes, como con los católicos, con los evangélicos, con los judíos, pero en este caso, que sé que los judíos no están en el espacio público, pero también nos gustaría, porque realmente es la diversidad que queremos vivirla y convivirla. Nosotros en los currículos tenemos unos parámetros muy claros, basados por el Corán y el Sunna, basados por las tradiciones de todos los profetas, el respeto de la enseñanza de todos los profetas y cómo hay que seguirles, y sea el ejemplo de nuestra adoración a Allah, el profeta Muhammad, que es el que respetamos el Sunnah en toda su biografía. En el Corán se menciona perfectamente, Karramna Bani Adam, hemos honorado el ser humano en general. No está hablando de creyentes o no creyentes, no habla de musulmanes o no musulmanes, habla de honorar el ser humano, habla de honorar la criatura de Dios. Y también otra alía, otro versículo, os hemos criado pueblos y naciones para que os conozcáis. Siempre las diferencias para que se conozca mutuamente. Y otra, que es el que realmente, yo lo llamo como el versículo que enmene a todo el currículo, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Te hemos enviado especialmente como la misericordia para todo el mundo, para todos los mundos. Entonces, si hablamos de misericordia, estamos hablando de honorar, estamos hablando de el conocimiento mutuo, todo esto está recogido bien en los currículos de la enseñanza de religión islámica en cuestión de relación con su cuerpo, con su forma de ser y con el forma de saber y con su forma de relacionarse con sus compañeros como con los demás. Y yo creo que yo estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta porque de verdad estoy encantado y he aprendido bastante y mucho, y me gustaría venir mucho más para aprender más. Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Fahmy, por esta intervención, y es verdad que sois necesarios en la construcción del futuro y es un privilegio conversar en la mezquita con Mohamed, donde me recibe, conversar en los encuentros que tenemos, es un privilegio y sois necesarios en el futuro. Vamos a cerrar esta primera, por lo menos esta primera ronda, dando la palabra a Luna Alfón, que es la directora del Colegio Judío y que también es muy emocionante para mí que esté hoy aquí. Este año no hemos podido, algunos alumnos que estáis al fondo de La Salle, no hemos podido visitar vuestro colegio como teníamos fecha prevista y ese COVID no nos dejó, pero lo seguiremos haciendo. Y es verdad que la realidad hebrea puede ser un poquito diferente, tienes más libertad para contarnos y compartir y participar. Necesitamos también vuestra contribución porque la inclusión nos necesita a todos. Luna, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por presentarme. Efectivamente, soy la directora del Colegio Judío aquí en Madrid. Llevo 15 años y la verdad es que es la primera vez que me encuentro en un foro de este tipo y la verdad que si bien a veces es difícil encajarlo en el día a día, creo que es una oportunidad única. En el caso de la comunidad judía, nosotros como tal es verdad que tenemos un programa, o sea, existe un currículum de lo que es el judaísmo como religión, pero a nivel público, debido también al reducido número de población judía que hay aquí en España, pues no es algo que se dé al uso, que se haga ese uso del currículum de judaísmo. Sin embargo, sí que la población judía, desde que llegó a España y cuando se empezó a organizar, pues ya en el año 65, en 1965, sí que las familias judías que vivían aquí sí que consideraron importante tener una institución, tener un marco educativo en el que poder educar a sus hijos, ¿no? Ya Maimónides lo decía, ¿no? La importancia de la educación, y me hizo gracia porque estuve revisando prensa de cuando se inauguró el Colegio Judío y una de las menciones que se hicieron es que desde el punto de vista de nuestra religión es más importante casi tener un colegio antes que un oratorio, ¿no? O sea, podemos orar en cualquier parte, pero sí que tener un lugar donde poder educar a nuestros hijos es fundamental. Y realmente hablar de religiones en un mundo globalizado como en el que estamos, pues es hablar de identidad, ¿no? Y quizás es aún más importante que podamos dar esas bases sólidas a nuestros hijos, a nuestros chicos, para que, bueno, podamos vivir en un mundo globalizado pero sin desdibujarnos, ¿no? O sea, aportar desde la propia identidad, que es un poco lo que nosotros intentamos inculcar a nuestros chicos, teniendo en cuenta que dentro de la población judía, pues como en todas las religiones, también hay una gran diversidad dentro de la misma comunidad, ¿no? Y eso también tiene que ser un punto de partida interesante para podernos respetar en nuestra propia diversidad. Me gustaría hacer un poquito un breve hilo histórico, ¿no? de nuestra comunidad. En España, en Madrid concretamente, como digo, el colegio se constituye en el año 65. Existen colegios judíos en Barcelona y en Melilla, si bien sí hay población judía en otras ciudades, son comunidades más pequeñas. Y desde que empieza en Madrid, en el año 65, pues arranca como, bueno, una guardería que poco a poco va creciendo, que poco a poco se va desarrollando, que cada vez más, por supuesto, se une a los lineamientos de cualquier otro colegio aquí en España y en la Comunidad de Madrid, pues dijéramos uniéndonos a esos hitos, concretamente pues en el colegio nuestro, pues desde compartirnos en un colegio bilingüe, entrar en un concierto, tener una etapa de bachillerato para poder ofrecer todo el proyecto educativo a las familias, que eso es otra de las cuestiones que también a las familias les preocupa, ¿no? Es decir, llevar a un chico que luego tienes que volver a cambiar. Entonces, sí que concebíamos desde la comunidad judía que este era un reto importante. Y desde el año 2011, pues nosotros ya tenemos esa posibilidad de ofrecer todo el marco y todo el proyecto educativo a los alumnos, bueno, a las familias que así lo desean. Efectivamente, pues cumplimos con todas las normativas de un colegio al uso concertado aquí en Madrid, pero sí que es verdad que tenemos lo que es el carácter propio del centro, que viene definido por diferentes, yo diría, patas o pilares, en los que por una parte está el conocimiento, pues igual que el conocimiento de la religión que competa, en nuestro caso la religión judía. Luego hay otra parte que tiene que ver con la parte litúrgica, que quizás es la que ocupa menos tiempo y espacio. Hablo a lo mejor de un 2% de todo lo que ocurre en nuestro día a día. Y luego hay otra parte que tiene que ver con lo vivencial, ¿no? Que quizás eso es lo que le da al alumno una visión bastante completa. Cuando hablamos de la parte del conocimiento o del programa más curricular que podríamos hablar, estaríamos hablando de, por un lado, de conocer lo que es el idioma hebreo, que es el de nuestra fuente original, si bien lo que estudiamos ya es el hebreo moderno, ¿vale? Se estudia, por supuesto, la Torá, que es la fuente original, y por otro lado también se estudia lo que son las tradiciones, ¿no? En el pueblo judío pues hay un calendario que tiene
bastantes eventos, bastantes festividades, y pues el ser conocedor de todas estas festividades, porque se celebran, porque se festejan, y eso, como digo, sería todo el marco de conocimiento. Ahora, por otra parte, nos parecía, y es algo que está en todos los colegios judíos que yo conozco en España y fuera de España, donde la parte vivencial es fundamental, donde el alumno puede celebrar, donde posiblemente muchas veces en esa diversidad el alumno en su casa no lo celebra, es decir, no todos los, a lo mejor todos los católicos van a misa, no todos los islámicos van a su mezquita, y en nuestro caso es exactamente igual. Sin embargo, sí queremos que en nuestra casa, en nuestro colegio, pues todos los chicos celebren el Shabbat, que todos los chicos puedan tener esa experiencia. Entonces, nuestra idea es que con esas diferentes experiencias de lo que es su identidad, puedan construir, ¿no? Puedan construir lo que ellos van a ser, porque realmente como familias pues queremos que nuestros hijos sigan en ese sendero, en ese camino, pero si somos realistas y conocedores del mundo en el que estamos, que es muy atractivo, muy desafiante para ellos, tenemos que permitir que ellos construyan su propia religión, su propio futuro, a partir de las bases que nosotros les damos como familia y como centro educativo. Yo quisiera destacar también una de las cuestiones que me hace mucha gracia, porque yo os escuchaba a todos y realmente hay tanto en común, ¿vale? Tanto que me siento que podría estar hablando en el mismo lenguaje, pero, por ejemplo, una de las cuestiones que yo creo que son muy importantes es esa posibilidad de adaptarnos en cada edad, ¿no? Porque la religión como tal también tiene que ser interesante y atractiva para los chicos. No puede ser una asignatura, o no queremos que sea una asignatura donde, bueno, está en el programa, hay que darla. No, queremos que la vivan realmente. Y para que eso ocurra, también el equipo docente, el profesorado tiene que estar pues absolutamente puesto al día en toda la diversidad de metodologías, de procedimientos, para que las propuestas sean adecuadas. Por decir algo, pues no es lo mismo a un niño chiquito que cuando tenemos un chico ya en bachillerato final de la secundaria, donde también queremos que se siga vinculando al estudio de la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, la propuesta de bachillerato no tiene nada que ver, es a través más de seminarios, donde ellos puedan debatir, vivenciar, donde puedan, pues eso, discrepar profundamente. Y luego, otra cuestión también importante, y esto lo vemos también a la hora de presentar las propuestas a las familias, es la necesidad de que los colegios religiosos, en nuestro caso el colegio judío, pueda conciliar absolutamente lo que es la calidad educativa con la religiosa. Es decir, bajo nuestro criterio no existe o no hay posibilidad de sobrevivir como colegio religioso si uno no apuesta 100% por la calidad educativa, ¿no? Por una calidad o por una enseñanza rigurosa, exigente, porque al final el padre quiere que su hijo tenga una identidad, pero que esté bien formado y bien preparado, ¿no? Entonces, esto también es un punto vital. Y yo creo que ya como último desafío para nosotros como centro también es la integración de las áreas, ¿no? Quizás no tanto desde el punto de vista que se habla ahora, pero sí que los chicos puedan conectar, ¿no? Que no quede la parte religiosa como aislada, como desconectada, sino que lo puedan conectar con su vida real, pero también con otras áreas, desde poder hacer proyectos interdisciplinares de arte, con religión, con historia, que por supuesto la historia es muy sencillo de vincular o es más fácil, pero también intentar ver otros puntos de conexión con las matemáticas, con el mundo actual, en definitiva, ¿no? Y ese es otro de los grandes desafíos en los que estamos trabajando. Hablamos también de competencias, ¿no? Hablábamos de tan importante ahora en el mundo y con la nueva ley que quizás ha puesto allí el acento, ¿no? Y la importancia de poder desarrollarlas. Si hay algo que realmente nos ayuda es el texto original. El texto original desde el punto de vista de que es una base sobre la cual podemos discutir.
y en el mundo judío concretamente, pues las discusiones entre los estudiantes es la base del conocimiento. Entonces, si hablamos de espíritu crítico, si queremos que los chicos puedan poner un filtro a todo lo que les llega desde muchas redes sociales, desde todos los ámbitos, podemos precisamente utilizar nuestras propias fuentes originales para desarrollar esas competencias en nuestro alumnado. Y no sé cómo voy de tiempo porque no tal, pero simplemente decir que si hay algo que pretendemos desde el colegio con el objetivo de que ese alumno final, ¿no? Salga preparado, o sea, la idea fundamental es que pueda aportar ese mundo, ¿no? En el que, bueno, se va a desarrollar luego como adulto, porque hablamos del respeto al prójimo y es básicamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo que tenemos en nuestra fuente original y estamos hablando de cuidar planeta, el mundo, como lo queramos llamar, pero en definitiva es hacer un mundo mejor, ¿no? O sea, de ser responsables de dónde estamos y que tenemos que ser un agente activo, nunca pasivo, ¿no? Estamos hablando de dos principios fundamentales y creo que además como que es el hilo conductor en esta mesa y por eso trabajamos. Gracias. Pues muchas gracias, Luna, porque has complementado muy bien con los colores de la propia tradición de la propia comunidad judía, pues el mundo en colores que soñamos y que construimos. Y además dejas testimonio de que no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de mayorías, sino que es una cuestión de dignidad humana y es una cuestión de identidad personal o de identidad comunitaria, de identidad religiosa, y eso hace que todos seamos necesarios. Gracias por ese testimonio. Vamos muy bien de tiempo. Tengo varias opciones que hacer en este momento. Una será, como habíamos anunciado, dar un último minuto por si una vez escuchada las 4 confesiones se quiere añadir algo o complementar algo. Esa es una opción. Otra opción es también, me gustaría un saludo al menos, Enrique, por parte de las comunidades budistas. Un minutito luego te daremos. Y también tenemos a algún director de algún instituto teológico que forma profesores de religión. Está José María, por si también quisiera hacer alguna cuestión. Me gustaría dar más palabras porque veo gente conocida, querida, y podríais intervenir. No tenemos esa oportunidad, pero mientras vais pensando ese minuto final, esas posibles, si hubiera aportaciones, a mí me gustaría decir 2 cositas, y es, hemos escuchado cuál es el estado de la cuestión de cada una de 4 confesiones religiosas que tienen acuerdos con el Estado. Cada una está respondiendo a su llamada de la sociedad, del derecho internacional, de la democracia, de un Estado de derecho, y el Estado, las administraciones, interlocutan con cada confesión religiosa por separado. En el siglo XXI, creo, tiene que ver con esa responsabilidad anticipatoria que el observatorio quería tener. Creo que necesitamos abrir espacios donde esa interlocución con la gestión política de lo religioso sea una interlocución más coordinada, más armonizada, porque hay muchos elementos comunes, como hoy mismo hemos puesto de manifiesto, y el otro día con IAP lo comentábamos, con Sara también. ¿Por qué no íbamos a articular algún currículo de religiones en la que hubiera algunos elementos comunes que todas las confesiones tuviéramos que subrayar y construir en común, y que luego eso no impediría que cada una siguiera con una identidad propia? Por ejemplo, es una hipótesis de futuro, hipótesis a la que sumo una vía de enseñanza de la religión en la escuela que no ha aparecido aquí y que también cuando pensábamos esta mesa, por cuestión de tiempo no podíamos hablar, pero hay en España una realidad precaria, como casi todo lo de religión, precario, que se llama Historia y Cultura de las Religiones. Una enseñanza no confesional de las religiones
que ya ha habido intentos desde 1995, la primera comisión que se creó de Sociedad, Cultura, Religión, que luego pasó a ley, ha habido también esfuerzos para que todos aquellos ciudadanos no opten libre y soberanamente por una enseñanza de la religión vinculada a una identidad, a una comunidad, a una tradición, no se vean privados del acceso al conocimiento de lo religioso, que es imprescindible para conocer el mundo en el que vivimos, la historia que tenemos, la cultura que hemos conformado y la civilización en la que hemos transcurrido nosotros, nuestros padres y los padres de nuestros padres hacia atrás. Esa historia y cultura de las religiones hemos estado a punto de ponerla como una más, pero no la hemos puesto, entre otras cosas, porque el Ministerio ha hecho otra cosa extraña con este tema, y es, primero, añadirlo como un punto más en la nueva redacción de la disposición adicional segunda. Habló de una posible historia y cultura de las religiones para todos aquellos que no quieran una religión vinculada a su identidad y a su tradición cultural. Y luego, en los reales decretos de enseñanzas mínimas, ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato, ha hecho referencia a ello. Es decir, es esos momentos en los que vemos que nuestra democracia todavía no está alcanzando esos niveles de construcción social adulta, madura, democrática, cívica, en la que todos velamos por el bien de la educación de todos y todas. Esa sería una parte que yo no me voy a extender, pero tenía casi tentación de explicar en qué consistiría. Y finalmente, ¿por qué no soñar que en la próxima reforma educativa, que en España estamos acostumbrados a tener muchas y habrá otra pronto, haya un mejor lugar para lo religioso en la escuela? ¿Y por qué no soñar ese diálogo interreligioso que se manifieste en algunos elementos curriculares, donde todas las tradiciones podamos emitir a la sociedad un mensaje de armonía, de construcción, de que somos capaces de ponernos de acuerdo, que construimos el bien común y que el bien común entre todos no impide que luego el desarrollo de cada uno pueda completarse en su tradición, en su mejor sentido de la tradición? Y estaría muy bien incluir esta visión de la historia y cultura de las religiones no confesionales, porque en su conjunto, el hecho religioso en su conjunto, en su identidad y en su cultura, en su historia y en sus tradiciones, tiene muchos elementos que sirven al bien común, que mejoran la sociedad, que mejoran la educación, y somos necesarios. Somos necesarios para el futuro, porque si no, la humanidad, lo dice la UNESCO, tiene sed de estos ideales que la naturaleza humana busca y que los estados tan potentes no pueden dar, porque por su propia neutralidad, los estados no sacian esa sed de valores ideales que tiene la naturaleza humana y que tradicionalmente las religiones han saciado en generaciones continuadas a lo largo de la historia. Por tanto, hay que soñar el futuro, hay que construir, y me parece que hoy hemos puesto una piedra bonita, una piedra que simboliza ese futuro. Y nos queda muy poquito tiempo para esas cuestiones que decíamos. No sé si alguien quiere de la mesa añadir algún complemento. Eso nos permite ahorrar tiempo, gracias. Enrique, un saludo, por favor. Necesitaríamos tu micro para los que están en casa. Enrique, porque le hemos hecho referencia al principio, ha sido presidente de la Federación de Entidades Budistas de España y ahora está en su comisión y por lo menos está declarada de notorio arraigo, no tiene acuerdos con el Estado, pero nosotros contamos siempre con ellos. Bueno, buenas tardes, estoy encantado de poder participar en esta mesa y también muy agradecido que nos hayan invitado a participar como asesores, más que asesores como aprendices, ¿no? Porque lleváis un camino recorrido que el budismo en España todavía no lo ha recorrido. Ya vamos a cumplir 30 años de la existencia de la Unión Budista de España. El notorio arraigo es del año 2017,
¿no? 2007, perdón, cuando se declaró el notorio arraigo para la religión budista, pero nos hemos quedado solo con el notorio arraigo, no tenemos ninguna condición más, pero estamos intentando llevar la voz del budismo también a la sociedad. Así que actos como este lo agradecemos porque nos permiten seguir visibilizando una realidad como es la del budismo en España. Así que muchas gracias. Pues entonces estamos a punto de terminar, a no ser que hubiera alguna pregunta mínima, y si no, pues yo creo que procede ser puntuales también en el cierre de nuestro evento, y solamente voy a poner un punto final con una de las conclusiones que las investigaciones de Lore que llevamos a cabo han puesto en evidencia y hemos encontrado muchos indicadores que certifican esta conclusión, y es que la enseñanza de la religión en cualquiera de sus confesiones, porque el estudio de España tenía respuestas de profesores, familias y alumnos islámicos y de profesores, familias y alumnos evangélicos, además de los católicos que eran mayoritarios por la realidad sociológica simplemente. Cuando estos protagonistas de la enseñanza de la religión les damos la palabra y los vemos desde cerca, no detectamos problemas en el aula de religión, ni en el alumnado, ni en las familias, ni en el profesorado. Más bien hemos obtenido un notable como nota que los protagonistas ponen al funcionamiento de la clase de religión. Y fíjense que estos datos en Perú han vuelto a confirmarse en la investigación que hicimos el año pasado, y ahora lo vamos a intentar hacer en Brasil y seguiremos investigando. ¿Y cuál es el contraste de esta conclusión? Y termino. Que si los problemas no están dentro de las aulas, ni dentro de las familias, ni dentro de los profesores, ni dentro de las confesiones religiosas, y hay gente en los medios de comunicación, parece que la clase de religión es un problema, pues yo creo que alguien tendrá que explicar qué problema tienen y qué problema ven, porque desde luego nosotros no tenemos problemas, estamos bien, lo hacemos bien y queremos el bien. Si alguien ve problemas, que nos lo explique, pero lo tendrá que explicar no desde ámbitos pedagógicos, sino desde otros ámbitos ideológicos. Es una conclusión de las investigaciones, tenemos evidencia de esto y creo que también esto es el punto de partida para que con este bien podamos seguir haciendo un bien cada vez más común, el de la enseñanza de la religión. Muchísimas gracias a la primera mesa, a vosotros, y ponemos punto final. Gracias a los que estáis aquí. Y gracias también a los que estáis en otras ciudades de España y a los países de Latinoamérica que nos seguís, y a quienes lo vais a ver, no en directo, pero lo vais a ver a posteriori. Pues seguimos construyendo el futuro, y todos los que hemos estado invitados a este evento, los que estáis aquí, los que lo habéis visto y los que lo vais a ver, sois necesarios en el futuro. No faltéis a la cita con el futuro. Muchas gracias.